Señor convencional por la provincia de Santa Fe, bloque, bueno, sin bloque. Señor convencional Iván Cullen. Señor presidente, señores convencionales, entro en este debate vinculado con el proyecto referido a amparo, habeas corpus y habeas data con una particular complacencia y satisfacción, porque observo que el trabajo realizado en las comisiones ha dado como fruto un texto que en realidad merece nuestro apoyo en general. Evidentemente, el tema referido específicamente al amparo tiene como base una verificación, un establecimiento bastante claro sobre el autor del acto lesivo. Y prescindiendo de la formulación de que solo procedería el amparo contra actos de autoridad pública, incluye expresamente los actos de particulares. Debo significar que para el que habla, en realidad el amparo debiera siempre proceder contra actos u omisión de autoridades públicas o de personas particulares en ejercicio de funciones públicas. Pero debo reconocer también que hay un avance doctrinario muy significativo en esta materia desde los primeros casos jurisprudenciales de 1957, el caso Siri, y de 1958, fundamentalmente el caso Cot, y hoy parece sin ninguna duda que se ha abierto camino a una doctrina más permisiva que permitiría también recoger o admitir la protección del amparo contra actos de particulares. Siempre, obviamente, que se respete la clave para que este instituto excepcional pueda funcionar. Y la clave para que este instituto pueda funcionar es que no exista otro medio judicial idóneo y que el derecho tutelado y afectado que precisamente da lugar al amparo sea un derecho fundamental que aparezca con un grado suficiente de evidencia. Y en este sentido destaco una segunda observación que, no obstante no ser admitida en la posibilidad de modificación, voy a aceptar igual, que es el alcance que se da al tipo de derechos en cuanto a la norma que lo tutela. En este sentido, habla el proyecto de derechos reconocidos y garantías desde ya en la Constitución, un tratado o una ley. En verdad, sobre este punto, bien es cierto que hay concepciones doctrinarias y también tratados internacionales que le dan este alcance incluso ante la ley. Pareciera que más correcto sería circunscribirlo a la Constitución o a los tratados internacionales con jerarquía constitucional. No obstante ello, las explicaciones que dio el miembro informante, el doctor Quiroga Lavie, y también en la intención de que esto se trata de un proyecto consensuado, si la comisión no acepta modificaciones en este punto, no obstante, yo creo que el proyecto merece nuestra aprobación. El segundo párrafo, que está vinculado a algún tipo de derechos que requieren una tutela especial en lo que se refiere a la persona legitimada para promover la acción de amparo, se ha observado en este debate, y yo también lo he hecho, que en realidad el texto proyectado habla, me estoy refiriendo a los casos de discriminación
y a los casos de los llamados intereses difusos o de incidencia colectiva, como el ambiente, el consumidor, etc., se faculta al defensor del pueblo, y en esto está en consonancia con la norma constitucional que oportunamente sancionáramos, y además se faculta a las entidades intermedias debidamente reconocidas y registradas. Yo tenía la preocupación, como también la tuvo el Frente Grande, de incorporar dentro del texto una norma o una palabra más precisa que permitiera dejar perfectamente en claro que también la persona afectada puede hacer valer esta acción, lo cual de por sí es suficientemente lógico como para poder ser incorporado. Pero se me observa en la comisión redactora que se ha entendido que este segundo párrafo es una consecuencia del primero, y en el primero, que regula en general la acción de amparo, se dice con claridad: toda persona puede interponerla. De allí entonces que también admito esta explicación para entender que en este segundo párrafo, de aquellos derechos vinculados con la discriminación, con el medio ambiente y en general con aquellos de incidencia colectiva o de intereses difusos, está también facultado para promoverlo aquel que fuera afectado en el caso concreto. Sobre el problema de las entidades intermedias, y recojo aquí lo que dijo el convencional del Frente Grande, señor Rueder, hay que tener presente que esto no debe llevarnos a ninguna preocupación. Las entidades intermedias que se dedican a la defensa de este tipo de derechos tienen un gran desenvolvimiento en el mundo y fundamentalmente en los Estados Unidos. Son canales idóneos de participación de la gente que encuentra a través de ellos ya sea la protección de las minorías discriminadas o ya sea la protección de estos derechos de incidencia colectiva. Tanto es así que en Estados Unidos, si bien lo saben los señores convencionales, estas entidades suelen con mucha frecuencia tener una participación activa como amicus curiae dentro incluso de la Corte cuando se van a resolver temas que en definitiva afectan los intereses que estas entidades buscan tutelar. En cuanto al habeas data, que es una incorporación significativa que hace el dictamen de mayoría, yo quiero hacer alguna reflexión. El texto, por cierto, es un texto prudente por cuanto abarca solamente los registros o bancos de datos públicos y al incluir a los registros privados los circunscribe a los destinados a proveer informes. Sin embargo, es tan importante que precisemos que bajo ningún punto de vista este derecho o esta garantía jurisdiccional, para ser más precisos, esta acción que le estamos dando a la gente para que defienda su derecho a la reputación y a la honra, porque esto es lo que se está defendiendo con el habeas data, es tan importante que quede en claro que la protección de este derecho no va a ir en desmedro del derecho a la privacidad y al secreto profesional que pueden tener otros, que me parece que debiéramos agregar, y así lo propongo concretamente a la comisión redactora, luego de la palabra a proveer informes, la palabra de uso público. Y esto tiene una explicación. Hay quienes proveen informes y tienen datos, pero son informes y datos de manejo exclusivamente privado, y es muy importante que quede esto excluido de este tipo de acción judicial
por cuanto podría, a través de él, invadirse el ámbito de la privacidad y el ámbito del secreto profesional, que desde ya no ha sido la intención, sin ninguna duda, de la comisión redactora. Esta propuesta, que incluso la hice llegar por escrito, la comisión redactora la evaluará y esperemos que entienda atendibles estas argumentaciones para hacer la incorporación que nos permitiría circunscribir el ámbito, en este caso, de esta acción de habeas data. También observo con complacencia que se ha preservado expresamente el secreto de las fuentes de información periodística, y esto, como todos sabemos, es esencial para mantener y preservar la libertad de prensa, sin cuya irrestricta vigencia no existe posibilidad alguna de Estado de Derecho en un sistema republicano. Finalmente hago una reflexión sobre el habeas corpus. El texto propuesto, a mi entender, involucra claramente los tres tipos o alcances de habeas corpus conocidos en la doctrina, que ha recogido con una muy buena técnica legislativa la Ley 23.098 recientemente recordada. Por un lado, el habeas corpus preventivo frente a la amenaza; por otro lado, el habeas corpus correctivo frente a las condiciones anómalas de la detención; y por el otro lado, el habeas corpus reparador frente a la privación concreta de la libertad. Los tres aspectos están contemplados en el texto que vamos a sancionar y me parece que están contemplados adecuadamente, por lo que no cabe ninguna salvedad al respecto. También, por supuesto, apoyo la mención expresa a que este recurso tiene plena vigencia durante el estado de sitio, recogiendo en este mismo tema también lo que establece la ley vigente 23.098. En síntesis, señor presidente, estamos por darle sanción a un texto bien redactado que en general recoge las enseñanzas de la doctrina, que va a permitir un despliegue importante de defensa de los derechos de la persona en el ámbito de sus derechos fundamentales agraviados o amenazados, ya sea de la libertad física como de otros derechos, que incorpora con toda claridad la tutela de aquellos derechos de incidencia colectiva o intereses difusos que hemos constitucionalizado en la sanción que dimos semanas atrás sobre la cláusula del medio ambiente y de la ecología, y que incorpora el habeas data, que, como bien se recordó aquí, registra algunos precedentes en constituciones europeas y lo recoge expresamente la Constitución de San Juan, entre otras constituciones provinciales. Queda como deuda tal vez de esta convención no haber incorporado nada referido a la protección de la honra y de la intimidad, fundamentalmente en lo que refiere a la informática, que es un punto que también contempla la Constitución de San Juan y también contempla la Constitución española en su artículo 18.4, en términos que me permito recordar. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. No obstante que sobre este punto no se ha avanzado en el proyecto, me parece que estamos frente a un despacho que va a merecer nuestro apoyo y respecto del cual pido a la Comisión contemple la posibilidad del agregado que permitiría, si se acepta,
circunscribir perfectamente el uso del habeas data exclusivamente a aquellos casos donde los bancos o los registros de los datos de las personas, cuando se trata de personas privadas, solo provengan o tengan validez para ejercer la acción cuando estén destinados al uso público. En estas condiciones y con una firme convicción de que estamos dando un paso adelante en la defensa de los derechos de las personas, anticipo mi voto afirmativo y quedo desde ya al aguardo de la respuesta que la comisión redactora pueda hacer a la propuesta que concretamente estoy formulando. Muchas gracias.